materia, estimado Robinson. Vamos. Capítulo 8 de Cristo el Mediador. Yo no sé si vamos a tener tiempo para terminar. Es bastante largo. Sí. Y hay bastante paño que cortar, porque es un tema muy interesante el que Cristo sea nuestro mediador con sus oficios de profeta, de rey y de sacerdote y su desarrollo a lo largo de la historia. Entonces vamos a hacer lo posible. Si no concluimos hoy día el capítulo 8, podríamos tal vez en razón del tiempo, ¿verdad? Hacer otro con la mitad que falta. Entonces yo ya sé que tienes listos tus versículos. Vamos en materia con este capítulo 8 de Cristo el Mediador. Artículo 1. Agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien desde la eternidad le dio un pueblo para ser su simiente y para ser redimido a su debido tiempo, llamado, justificado, santificado y glorificado por él. En esta sección, ¿no es cierto?, aprendemos que desde la eternidad Dios ha escogido un número definitivo de la posteridad de Adán para la salvación por medio de la obra redentora de Cristo. También aprendemos que también desde la eternidad Él ha prometido darle a Cristo como recompensa por su sufrimiento estos individuos escogidos, que Cristo se comprometió a cumplir y a sufrir todo lo necesario para ese fin, ¿verdad? Para alcanzar a los suyos, ¿verdad? Que esta obra mesiánica requería que Cristo fuera profeta, sacerdote y rey de su pueblo escogido como cabeza y salvador de la iglesia, y que también tiene que ser heredero y juez del mundo. ¿Qué me dice? Bueno, la primera pregunta que surge desde estas líneas que acabamos de leer es, primero que todo, ¿qué es un mediador? Sí. Cualquier diccionario decente, yo le voy a leer una pequeña definición desde el diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, que dice que en el adjetivo es uno que media, ¿cierto? Dice, un intermediario, un intercesor, un árbitro, conciliador o negociador. Profesional, dice, que interviene en la preparación de un contrato de seguro o reaseguro, en su celebración o en su gestión y ejecución. Así es, interesantísimo. Entonces, tenemos que es alguien especial, porque dice es un profesional. Sí, sí. O sea que está preparado para la tarea que va a enfrentar. Es el primero que salta desde las líneas que acabamos de leer. Como dije al comienzo, es un tema, digamos, para extenso, ¿no? Largo. Exacto. Porque cuando hablamos de que Cristo es el mediador, también estamos diciendo que Él fue profeta, que fue rey y que fue sacerdote, y que en el consejo eterno de Dios, en el decreto eterno de Dios, entre las partes que componen la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se acordó esto, ¿ya? Y tenía que ser así, porque el primer Adán, es decir, nuestro Padre primero, ¿cierto? Cayó, digamos, estrepitosamente de aquello a lo cual Dios le había encomendado obediencia, básicamente. Y fue necesario entonces un segundo Adán, que podría bien ser el último Adán, porque aparte de él ya no hay más, y que tiene que ver con esa restauración que tiene que ver con restaurar lo que se destruyó en un principio. Y fíjate que la confesión empieza con esas palabras. Y fíjate lo que dice Isaías 42:1. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Así es. Oye, y cuando... Así es, pues, así es, exactamente así es.
Y cuando he dicho que nuestro Dios tiene, en la persona de Jesús, tiene que restaurar aquello que se perdió, que se rompió al principio, necesariamente pasa por esto que acabas tú de describir muy bien, que es ser un mediador. De ponerse en la brecha. Exactamente, exactamente. Y la Biblia es clara en ese sentido, porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es uno que interviene a favor de, es uno que trata de armonizar las partes en conflicto, de remediar el problema. Eso es básicamente lo que hace nuestro Señor Jesús como mediador. Ahora, como mediador, analizando ya lo que son los oficios de profeta, sacerdote y rey, eran oficios que de alguna manera en el comienzo de la historia de la salvación también se fueron revelando en la persona de Adán. De alguna manera estos oficios estaban presentes en la persona de Adán y se fueron manifestando después a lo largo del desarrollo histórico de la salvación del hombre, ¿verdad? Sí, es. Hay una progresión que es como el método de Dios, ¿cierto? Puesto en movimiento, y estos oficios se van mostrando de forma gradual, ¿cierto? Hasta que se expresan en toda su plenitud. Sí. Fíjate lo que dice acá la confesión. Dice que cuando Adán aún no tenía pecado, poseía una mente clara, un corazón puro y una voluntad correcta. En este sentido es correcto hablar de él como un profeta, sacerdote y rey. O sea, se vislumbraba lo que había de venir, ¿verdad? Como profeta, Adán podía pensar los pensamientos de Dios, podía interpretar las obras de Dios y hablar la verdad de Dios a toda la creación. Como profeta, se dedicaba a Dios como un sacrificio vivo. Él mismo se dedicaba y todo lo que veía lo dedicaba para la adoración a Dios. Como rey, sometía todo y reinaba sobre todo de acuerdo a su conocimiento correcto y su santa devoción. ¿Te acuerdas cuando Dios le dice que tenía que... le dio esa primera tarea, ¿no? Esa tarea de taxonomía, de poner nombre a todos los seres vivientes que habían ahí. Entonces, en ese sentido, ejercía un oficio como de rey, ¿no? Porque él era la corona de la creación, ¿no? En ese momento. Y justamente Dios declara que toda la creación, todo el resto de la creación está subyugada a Adán. Claro, exactamente. Que reine sobre las aves del cielo y sobre las... Dios se explaya, dando a conocer su decreto, en el cual el hombre es quien domina la creación. Exactamente. Pero aquí estamos, podemos decir, en la prehistoria, ¿no? La prehistoria de todo este asunto, para finalmente después llegar al final de la historia. La plenitud. Me refiero al proceso de la historia de la autorrevelación de Dios. No me refiero al final de la historia humana, ¿no? Porque aún no concluye. Es decir, todavía Cristo no viene por segunda vez, no ha venido todavía. No. Aunque algunos dicen que ya vino. Y otros dicen que está por venir porque ya se están viendo las señales, por ejemplo, y están viendo, por ejemplo, esto del conflicto de Israel con Irán como una señal de que el mundo se haga pronto. Claro. Que un loco apriete el botón. Claro, y nuevamente Gog y Magog. No me digas que eso va a pasar también. Mira, el término profeta se usa por primera vez para Abraham en Génesis 27. Pero desde los primeros comienzos de la historia, ciertas personas servían como voceros de la verdad de Dios. Esta labor la hicieron Enoc, la hicieron Isaac, Jacob. Moisés fue el primero en ser designado como profeta, con la prominencia que normalmente asociamos con este término. Y en Deuteronomio, Dios prometió que le seguiría una sucesión de profetas hasta que al fin se levantaría el supremo profeta, similar a Moisés, ¿no es cierto? Bien. Cuyas palabras tendrían la autoridad definitiva. Y tenemos, por ejemplo, Hechos 3:22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablo. Pero ¿cómo defines tú un profeta? Es aquel que... Porque profeta, si llamamos a la etimología, significa profesar, decir, hablar.
En este caso, el profeta siempre tenía en sus labios el así ha dicho el Señor. Ellos no hablaban de suyo propio, ellos hablaban lo que Dios les revelaba. Y les comunicaba. Y les comunicaba para que ellos lo transmitieran al pueblo. O sea, era como correr el velo del mensaje de Exacto. Dios, ¿verdad? Fíjate que es súper interesante lo que dice la Confesión en su estudio. Dice que tal sucesión de profetas continuó a través del resto de la historia del Antiguo Testamento. Pero mira esto interesante. Pero es notorio que desde la venida de Jesucristo y la culminación de la Biblia, una vez que se completa, ¿no es cierto?, el canon, no ha surgido ningún profeta. No hay más. No hay más. Hasta ahí llegamos. La ley y los profetas hasta Juan. Y de ahí no hay más. De tal manera que, como advertencia, decirle a la gente que puede estar escuchándonos ahora, que si alguien de pronto en su iglesia, en su congregación, en su comunidad, en su grupo, dice que tiene un mensaje de Dios y otro le dice profetiza, siervo, como lo he escuchado tantas veces, ¿sabe qué? No le crea. No le crea, porque ya no hay más profeta. Y asumir que alguien tiene un mensaje que se le puede denominar profeta, es asumir que la Biblia está incompleta, que el canon está incompleto. Exacto. Lo que es ya una falsa doctrina de por sí. Hay una proliferación hoy día de profetas en muchas iglesias. Me tocó vivir esa experiencia allá en nuestro país, en Chile. Y bueno, fue bastante caótico cuando visitamos aquella iglesia, y desde el portero hasta el coordinador eran todos profetas. había un desorden allí bastante profuso, y había un desorden bastante desordenado. Sí, algo así. Sí. Entonces, y bueno, y tenemos esas prácticas que se han hecho comunes en muchas iglesias, exactamente, que no tienen mucho que ver con lo que la Escritura detalla acerca de una actividad profética. Podemos deducir desde las Escrituras también que la actividad de los profetas siempre se dio en situaciones complicadas. Es lo primero que hay que notar. Casi toda la actividad profética está dada en un contexto de crisis, de peligro, sí, de dificultades, hambrunas, guerras, conquistas y cosas como esas. Advertencias de juicio. Exacto. Sí. Jamás en contextos de paz y tranquilidad. Jamás. Yo no quiero alejarme mucho del tema, pero yo recuerdo de niño cuando escuchaban estos cultos que se hacían de manera muy folclórica en las periferias de Valparaíso, de la ciudad de Valparaíso, en los cerros porteños, en donde las personas se levantaban a profetizar y decían: el Señor dice que viene pronto. Pero la Biblia lo dice a eso hace mucho rato, pues. O sea, ¿cuál es la profecía en todo eso? No hay. Si no hay profeta. No hay profeta. Hasta Juan y se acabó. Lo reitero. Tal sucesión de profetas continúa a través del resto de la historia del Antiguo Testamento, pero es notorio que desde la venida de Jesucristo y la culminación de la Biblia no ha surgido ningún profeta. Ni Joe Smith, ni Elena White, ni Juan Soto. ¿Te acuerdas de Juan Soto Santiago? Juan Soto Santiago, ya. Bueno, Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que Dios habló antiguamente de muchas formas a través de los profetas, pero que ahora nos habla a través de ¿quién? De Dios y su palabra. Nos habla, dice, a través del Hijo. Claro. O sea, de este mediador. A través de él es que viene el mensaje de la revelación de Dios. El Salvador, el Evangelio, claro. Ahora, como sacerdote, la palabra sacerdote se menciona por primera vez con respecto al misterioso Melquisedec. Esto es importante porque no existe ningún registro de su comienzo ni de su fin. Y la predicción del Salmo 110, verso 4, era que Jesús sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto indicaba que él tendría un sacerdocio eterno e inmutable. Pero aún antes de Melquisedec,
el ofrecer sacrificio, los sacrificios de sangre era una actividad sacerdotal. ¿Te acuerdas que los sacerdotes tenían que sacrificar el animal y ponían su mano en el cuello del animal, derramaban la sangre, lo mataban y simbolizaban una mano hacia el pueblo, hacia el animal, y simbolizaban el perdón de los pecados, y ellos oficiaban de sacerdote una vez al año para ofrecer este sacrificio, esta ofrenda, y obtener el favor y la misericordia de Dios. Pero aquí dice, ¿no es cierto? Dice, pero aún antes de Melquisedec, el ofrecer los sacrificios de sangre era una actividad sacerdotal. Así es que Abraham era sacerdote, así como también lo fueron Isaac, Jacob. Sin embargo, no fue hasta el periodo de Moisés que se instituyó como un oficio especial o especialmente designado. Aarón fue el primero en tener este oficio, lo cual, a diferencia del oficio profético, era hereditario. La inauguración de este oficio se hacía por medio de unción, y el que tenía este oficio debía ser consagrado, libre de defectos físicos y vestido con vestiduras simbólicas de la santidad. Finalmente, también fue revelado con respecto a este oficio, que habría una sucesión sacerdotal solo hasta la llegada del supremo sacerdote, cuya obra permanecería para siempre. Y en ese caso, ese sacerdote es nuestro mediador, ¿verdad? También como... ¿Quieres agregar algo más? ¿No? No, sigamos. Sí. También como rey, el primer rey en la historia, bueno, ya sabemos quién fue, pues, ¿te acuerdas? Fue Saúl, que era, si te acuerdas la escritura, era un tipo más o menos pintoso, o sea... bien terminadito, como decimos. Bien terminado, claro. O sea, era un tipo atractivo, para que se entienda. Sobresalía. Sí, porque yo no sé si en otros países usan la palabra pintoso. No se parece que en Chile nomás. Ya, entonces era un hombre atractivo, de buen semblante, buen parecer, fortachón. Y ese fue el rey que el pueblo le pidió al profeta. Y el profeta le unge a Saúl como rey. Es más, dice, el deseo original del pueblo de tener un rey humano visible fue condenado en 1 Samuel 10:19. Aún así, desde el comienzo de la historia, el oficio especial de reinar en obediencia a la voluntad de Dios era un tema de revelación divina. Adán tenía que reinar, también Noé después de la caída. Abraham era un rey en el sentido que fue aceptado como semejante a otros reyes. Su esposa era una princesa. Se le prometió una sucesión de reyes. Jacob profetizó que el cetro, el símbolo de autoridad del rey, nunca saldría de la tribu de Judá hasta que hubiera llegado el rey supremo. Así es que, a pesar de la desaprovisión divina de la razón por la cual los israelitas querían un rey, la institución de la monarquía estaba claramente de acuerdo con el plan eterno y la voluntad de Dios. Porque Jesús es nuestro rey. Exacto. Ahí, bueno, a mi modo de ver, por ejemplo, el momento en que Samuel tiene que ungir un rey para Israel es uno de los momentos más trágicos en la historia de Israel. Porque básicamente ellos están desechando una teocracia, o sea, un gobierno de Dios sobre ellos, para ponerlo en las manos de un hombre. Una monarquía. Y sabemos cómo termina la historia, claro, ¿cierto? Entonces es terrible pensar que el pueblo de Israel, el mismísimo pueblo de Israel, pone a Dios a un lado, ¿cierto? A este rey todopoderoso, ¿cierto? Para reemplazarlo por un rey semejante a ellos, porque fue ese el argumento que ellos le dieron a Samuel. Queremos tener un rey como las naciones que están a nuestro alrededor tienen. Y pese a la advertencia del hombre de Dios, que básicamente les dijo, oye, van a tener que pagar más impuestos, los hombres más jóvenes van a tener que estar listos para la guerra, las doncellas más bonitas, más jóvenes van a tener que ser parte de la corte real. Entonces, a pesar de toda la advertencia del hombre de Dios al pueblo, esto no, que queremos, ese es el tema, ellos querían ser como los otros pueblos. Por eso que desecharon la teocracia y la quisieron reemplazar por una monarquía. Aunque, finalmente, al igual que con José, Dios, no hay azar en el decreto de Dios, ¿no? Entonces, igual estaba dentro finalmente de lo que Dios quería para su pueblo. Dice, cuando Cristo vino, Él cumplió los requisitos que Dios había establecido para cada uno de estos tres oficios, que, ¿no es cierto?, son
sacerdote, rey y profeta. y profeta. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, estos oficios habían sido realizados por profetas verdaderos y falsos, sacerdotes buenos y malos, y por reyes santos y malvados. De los buenos y verdaderos se podía aprender algo acerca de la gloria del futuro Mesías. De los malos y falsos se aprendió algo de la incapacidad del hombre. ¿Te fijas el contraste? El contraste que hace de la incapacidad del hombre y su necesidad de la intervención divina. O sea, a pesar de que ha habido una evolución o un proceso, un desarrollo en los oficios de sacerdote, profeta y rey que anunciaban, porque el Nuevo Testamento nos muestra lo que va a venir y que se manifiesta claramente en el Nuevo Testamento, aquellos oficios no podían ser cubiertos a cabalidad debido a la pecaminosidad y la imperfección del ser humano. Lo que queda reflejado, por ejemplo, en los sacrificios. El sumo sacerdote tenía que entrar necesariamente al lugar santísimo, Sí. atadito con una cuerda. Claro. Porque Sí, si ese sí. hombre iba en pecado, y allí mismo... Ay, claro, si no Oye, pero fíjate, mira, nuevamente no me quiero apartar del tema. Te das cuenta con la seriedad que se oficiaba el oficio sacerdotal, valga la redundancia. Tenía que tener una vestimenta especial, un pectoral especial, una túnica, unos colores especiales. Tenía que hacer los ritos de purificación, los lavacros antes de entrar al lugar santísimo. Y si de pronto algo no estaba de acuerdo a lo que se había establecido, sería todo. Pues. Ahí mismo moría. ¿Por qué te hago este alcance? Porque si tú te fijas hoy día en muchas congregaciones, se mira en menos no hablar de oficio sacerdotal, se mira en menos el oficio litúrgico, religioso, pastoral. Se mira en menos el culto, el homenaje que se le hace a Dios, se mira en menos, a tal punto que hoy día las iglesias aguantan de todo. Se mira con liviandad. Exacto. Tú compartías hoy día un enlace de un buen amigo nuestro que tú sabes, bueno, él tiene un PhD en teología sistemática y filosofía, en donde él hablaba de la corrupción que ha infectado la iglesia a tal punto que hoy día tú tienes a toda la comunidad arcoíris oficiando los servicios. Pues, religiosos. Sí. Y cuando tú miras el Antiguo Testamento y te fijas cómo estos hombres entraban a oficiar su rol sacerdotal, no sé, su tarea sacerdotal, con temor y temblor. Y si algo estaba mal, ahí mismo. Yep. Pero hoy día no hay ningún temor, pues. Temor de Dios, básicamente. No, para nada. Bueno, en Cristo se cumplió la promesa y se venció el fracaso. Como nuestro profeta nos reveló la voluntad de Dios para nuestra salvación. No solo lo hizo cuando estaba en los días de su carne, es decir, sobre la tierra, sino que también lo hace hoy día. Cristo ejerce el oficio de profeta revelándonos por medio de su palabra y espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Importante. Ahora, como nuestro sacerdote, que esto es hermoso, se ofreció como sacrificio para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios. Y Él sigue intercediendo por nosotros, aplicando a nosotros los beneficios de su única y perfecta oblación. Y ahora como nuestro Rey nos somete a Él mismo, reina sobre nosotros y nos defiende, y continúa en esto haciendo que retroceda el reino de la oscuridad y que avance el reino de la gracia en la tierra. Lo encuentro maravilloso. Es hermoso eso, ¿no? El Señor sigue trabajando. Sí, absolutamente. Ahora yo trabajo, mi Padre trabaja, yo trabajo. Sí. Dice, es Cristo en la plenitud de sus tres oficios, quien es la cabeza y el salvador de su iglesia, y es en términos de esta plenitud que Él debe ser alabado y honrado.
donde no es reconocido de esta forma, no es ni cabeza ni salvador, y aquella no puede ser su iglesia. Si en su iglesia no reconocen a Cristo como profeta, como rey o sacerdote, ¿no es cierto? Entonces busque otra iglesia. Exacto. Y sacerdote, porque están los tres oficios, claro, ahí en la persona de Cristo. Y bueno, el apóstol Juan es claro cuando dice que el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Así de simple. No. O sea, y eso vale para el individuo y vale también para la iglesia. Sí, si la iglesia no tiene a Cristo, al verdadero Cristo, profeta, sacerdote y rey, es una iglesia muerta. Así es, pues. Oye, pasó a formar parte de las estadísticas. Sí. Oye, qué maravilloso, esto. No deja de sorprenderme, no deja de maravillarme, no deja de alegrarme. Y no deja de tomar en serio lo que se hace como cristiano. Y de repente uno lo mira muy liviano, ¿no? Uno actúa con lo que veníamos conversando cuando veníamos al programa, ¿no? Uno de repente no se toma en serio lo que se está haciendo. Entonces cree que la gente piensa que cualquiera se puede parar adelante a hablar, que cualquiera pues, no es así. No. Y bueno, lamentablemente es lo que ocurre en forma mayoritaria hoy día en las iglesias. Y por supuesto, yo creo que las iglesias hoy día incurren en el mismo error que incurrió Israel. Básicamente es quitar a Dios de la ecuación. Sí. Y quien reina son los obispos, los pastores, finalmente. Claro. Y claro, si no está Cristo en la ecuación, otra vez, tenemos una iglesia muerta. Así de simple. Exactamente. En realidad. Porque estamos aprendiendo de que solamente Cristo, que fue ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo, para ejercer, ¿cierto?, ese papel de mediador, y que en su perfección era el único, y es el único capaz de llevarla a cabo. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, míseros seres humanos, podamos pensar de que podemos reemplazar a Cristo en sus oficios y poner nuestra confianza en otras cosas, en otros seres humanos pecadores y mortales? Oye, está malo el diagnóstico de la iglesia, Sí. de verdad. Está re malo. Ay, como diría un conocido amigo, ay, Dios tenga misericordia, diría. El Hijo de Dios, capítulo 8, ¿no es cierto?, de la Confesión, artículo 2, dice lo siguiente: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, de la misma sustancia, e igual con el Padre, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana, con todas las propiedades esenciales y con sus flaquezas comunes, pero sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo, en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella, de tal manera que dos enteras, perfectas y distintas naturalezas, la divinidad y la humanidad, fueron unidas inseparablemente en una persona, sin conversión, composición o confusión. Dicha persona es verdadero Dios y verdadero hombre, sin embargo, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Qué aprendemos aquí? Que Cristo es Dios, que también es hombre, y habiendo entrado en la naturaleza humana sobrenaturalmente sin pecado, y que sin embargo es una persona, Cristo el mediador entre Dios y el hombre. El gran misterio de lo que conocemos en teología como la unión hipostática. Claro. ¿Cierto? La fusión de estas dos naturalezas. Sí. Que era necesario que sí fuese. Sí. Porque Cristo debía padecer como un hombre. Sí. Debería padecer. Porque Él es hecho nuestro representante. Eso es lo que significa mediador. Él nos representa. Él se para en la brecha. Él está en medio. Claro. ¿Cierto? Entre Dios y el hombre está Cristo, el único mediador. Y entonces, para poder
representar fielmente a la criatura caída, él necesariamente tenía que venir en forma humana. Y esta doctrina generó muchas discusiones al comienzo de la historia. Y hoy día aún genera problemas, ¿no es cierto? Tú tienes, por ejemplo, los testigos de Jehová, que niegan la Trinidad, yo diría que niegan la deidad de Cristo. Sí. Tú tienes a los adventistas del séptimo día también. Tienes a los solo Jesús, que no sé qué hacen con el Espíritu Santo o Dios el Padre. Sí. En fin, tiene una serie de grupos pseudo religiosos, ¿no? Unitarios. Y la verdad, la Biblia es clara, o sea, cualquiera que niega que Dios ha venido en carne no le conoce, no es de Dios. No es así de simple. Y tajante. Y esta doctrina, digamos, tuvo que ser zanjada en los concilios que se han realizado a lo largo de la historia. Ya en el primero, en Nicea. Exactamente. O sea, 325 después de Cristo, que es un tiempo relativamente corto entre la manifestación de todas estas cosas, ¿cierto? La manifestación de Cristo, su muerte, resurrección, ascensión, y la actividad apostólica. Ya vemos que muy pocos años después ya está la controversia, ya está la herejía metida entre medio. Y eso tuvo que ser, como decías tú, zanjado en varios concilios a través de la historia de la Iglesia. Y eso, si me permites hacer un paréntesis, son concilios, y lo que ha resultado de esos concilios, las doctrinas, los documentos que han resultado. Esto a raíz de una pregunta que nos hacía nuestra buena amiga María hace un rato. Que de dónde son, quiénes son. Fíjate que nosotros tenemos la fortuna de habernos adscrito, no nacimos en el aire, no somos una iglesia callampa que nació de la nada, ¿no? Sino que estamos adscritos, nos suscribimos a aquellos documentos que no nacieron hace 50 años o 100, sino que nacieron ya hace 1000 años y que vienen zanjando toda esta disputa respecto a la deidad de Cristo, respecto a la Trinidad, respecto del quehacer sacerdotal, de rey, de mediador de Dios, ¿no es cierto? Las vienen zanjando desde hace mucho tiempo. O sea, nosotros no somos un grupo religioso que nació hace un ratito atrás nomás. Nosotros somos parte de eso, pues nos suscribimos a esos mismos documentos, compartimos lo que ellos dicen y, muy importante, compartimos lo que ellos dicen respecto a la defensa que se ha hecho de la deidad de Cristo, de la deidad de la Trinidad, la importancia de la Iglesia, la importancia de los oficios, ¿no es cierto? Sacerdote, rey, profeta. O sea, no nacimos en el aire. O sea, hay una historia, hay una trayectoria. Una base doctrinal clara que es recogida desde los apóstoles hasta nuestros días. Entonces no es algo como decíamos, que a alguien se le ocurrió hacer, sino que esto fue también parte de la providencia de Dios, que preservó de alguna forma todas estas cosas para que nosotros pudiéramos, ¿cierto?, conocerlas y adscribirnos a ellas. Claro. Fíjate que la Confesión de Fe de Westminster, el Concilio de Calcedonia, el que tú acabas de nombrar, en relación a la naturaleza divina, afirman lo siguiente: que era eterna, que era omnipotente, que era omnisciente, que su paternidad sobrenatural fue respetada en su concepción humana y en relación a su naturaleza humana, que comenzó en el tiempo, era de generación humana de la sustancia de María, estaba sujeta a las limitaciones incidentes de la existencia humana, es decir, crecimiento, hambre, sufrimiento, dolor, limitaciones, y que murió. Bueno, sabemos que resucitó, pero que murió. Que su muerte demuestra que él era humano. Claro. Su resurrección demuestra que él era divino. O sea, claro. Y mira, quizá tal vez no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero cuando Jesús se queda dormido en la barca, en el mar de Galilea, tú sabes que estaba bajo el nivel el mar de Galilea está bajo el nivel del mar, por eso se producen esas corrientes de aire, esas tempestades. Jesús se quedó dormido porque estaba cansado, su naturaleza humana. Se levanta la tormenta y se asustan todos, ¿verdad? Y Jesús levanta las manos, los brazos y le dice al mar y al viento que se calmen.
Y eso fue una pequeña muestra, pero una pequeña muestra de su poder sobrenatural como Dios. O sea, que en Él cohabitan de manera perfecta sus dos naturalezas es un hecho innegable y que está descrito claramente en la Biblia, y que estos concilios y estos documentos que acabamos de mencionar lo explican clara, sumaria y detalladamente. Sí, tenemos pasajes donde vemos que el Señor está en aflicción, Claro. Que está dolido, que está enojado, que es propio de la naturaleza humana. Sí. Pero hay incidentes que están registrados también donde Él levantó muertos. El incidente con Lázaro, Sí. por ejemplo. Y lloró. Jesús lloró, el versículo más corto de Juan. Y fue justamente previo al momento magnífico, glorioso de la resurrección. No, es que fue impresionante, debe ser impresionante eso, ¿no? Sí, yo escuchaba a alguien predicar justamente de ese incidente de la barca una vez, y decía después él que esta persona que los apóstoles estaban muy contentos porque Jesús había calmado la tempestad y todo eso, y a mí me llamó la atención aquello, porque la verdad la escritura lo que dice es que ellos estaban aterrados. Sí. O sea, ante esta muestra de poder, sí. En realidad no podría describir lo que yo podría sentir si viese Es eso, una manifestación de poder como esa. Si yo presenciara algo así. No, es que sería evidente que estás frente a un ser superior, sería evidente que estás frente a la deidad. Y aparte de maravillarte y aterrarte, tendrías mucha vergüenza, porque estarías contemplando aquello que es santo, aquello que es puro, y que frente a esa manifestación de poder no hace más ni menos que reflejar tu pequeñez, tu pecado, tu miseria, de mostrarte quién eres realmente. No, yo la verdad que no preferiría sí, se preferiría seguir viviendo la vida mortal nomás que tenemos. Mira, el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, fue sobremanera santificado y ungido con el Espíritu Santo, teniendo en él todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento, pues agradó al Padre que en él morase toda plenitud, a fin de que, siendo inocente y sin mancha, lleno de gracia y de verdad, él estuviese completamente apto para ejercer el oficio de mediador y fiador. Él no tomó este oficio por sí mismo, sino que fue llamado por Dios para ello, quien puso todo poder y juicio en sus manos y le dio el mandamiento de cumplirlo. Cuando decimos que Dios lo llamó aquí, hay que hacer una aclaración, es que efectivamente tenía que llamarlo porque estaba en una condición, vistiendo ropa humana, para que me entienda. Entonces tenía que ser de esa manera, tenía que cumplir toda la ley, ¿no? Por eso que, bueno, en esta sección aprendemos que como fue equipada la naturaleza humana de Cristo para ejercer su obra de mediador, porque es necesario que también fuera Dios para cumplir su trabajo, como fue llamado divinamente a su oficio, que estaba embestido con la autoridad, habilidad, etcétera requeridas, y que fue ordenado para ejercer esta obra. O sea, que lo acabamos de ver aquí es la capacitación y que tuvo Dios, ¿no es cierto? Colosenses 2, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Exactamente. Oye, y a pesar de estar, y nunca dejó su naturaleza humana, nunca dejó de ser humana. Es una cuestión bien sorprendente. Sí. Porque, por ejemplo, si toda la gente ha visto, por ejemplo, las películas de, por ejemplo, La Pasión de Cristo, y hay algunas escenas donde lo muestran como un niño jugando y cae, y entonces su madre, como obviamente lo hacen todas las mamás preocupadas de sus hijos, corre para levantarlo. O sea, cuando vemos escenas como esa y podemos imaginar que el Señor vivió su vida como un ser humano normal. Isaías lo describe
tan claro cuando dice que como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Claro. Se está diciendo, él no tiene nada que lo haga sobresalir del resto. O sea, tú podrías mirar un montón de gente y jamás podrías reconocer y decir, oh, ese es Jesús. Claro. Ese es el Señor, no. Él era un Pero, ser humano, pero sin pecado. por supuesto. Claro. Ahora, hay que entender que no es lo único que nos diferenciaba con él, ¿no? Como una vez Sí. escuchamos que lo único que diferencia que existía entre nosotros y Jesús es que él no tenía pecado. Y no sé, yo dije, ¿y el nacimiento virginal? ¿Qué pasó? El poder para calmar la tempestad, los vientos, el mar, en fin, resucitar a Lázaro. O sea, yo creo que hay más que una diferencia, ¿no? Hay mucho más que una diferencia. No sé si tienes otro versículo para agregar. Yo creo que vamos a tener que dividirlo, Sí. Robinson, porque es bastante... ¿Qué te parece si llegamos hasta aquí, Ujú. en atención al tiempo, y ya la próxima semana, Dios mediante, continuamos con el resto una de segunda parte, sí. la segunda parte? Quedémonos con este versículo. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, Ujú. apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Exactamente. Ese es nuestro mediador, Sí. el Señor Jesús. Oye, el libro de Hebreos dice que debemos acercarnos, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar socorro. A mí me gusta mucho esa figura porque en tiempos pretéritos los únicos que se podían acercar a la realeza eran los cercanos El círculo el círculo cercano. más cercano, ¿no es cierto?, a la Sí. realeza. Entonces estos podían acercarse confiadamente al rey, a la reina, a la realeza. Pero si tú vas a profundizar en una cuestión más bíblica, te das cuenta que quienes podían hacer eso eran aquellos que se les había conferido la realización del oficio sacerdotal. Por lo tanto, no era cualquiera. Y en ese sentido, como lo rescató Martín Lutero, ¿verdad?, y los reformadores, nosotros somos sacerdotes. No, digamos, con las características que lo fueron los sacerdotes del Antiguo Testamento o con las características del oficio sacerdotal de nuestro Señor. No. Pero hay algo de eso, ¿no es cierto? Entonces, de manera tal que podemos acercarnos a Dios confiadamente, ¿verdad? Se llama el sacerdocio universal. Exactamente. Y esta es la figura también importante. Decimos que en plan humano solamente aquellos que eran conocedores de la realeza podían acercarse tranquilamente. Jesús nos ha hecho parte de su corte por medio de su mediación, por medio de la práctica de estos oficios. Nos ha hecho parte de su corte real, y en virtud de eso, en virtud de él, no nuestra, es que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, pero no para cualquier cosa, sino que para alcanzar socorro. El oportuno. Claro. Socorro. Así que quedémonos con eso. Dios mediante podríamos seguir la próxima semana con el resto del capítulo 8 de Cristo como mediador. Por favor, escríbanos. ¿Tiene alguna consulta, alguna duda? ¿Quiere saber dónde nos reunimos cada viernes a las 8 de la noche? Escríbanos a comunidadcreformada@gmail.com. ¿Quiere saber más de nuestras iglesias de habla inglesa? Por favor, escríbanos también y estaremos contentos de poder darle nuestra información. ¿Tienes algo más que agregar? Y también que puedan visitar nuestra página web. Claro. Pero ahí ¿cómo se las damos? Tal vez. A ver si la encuentro aquí. Veamos. Continúa hablando. Tenemos por supuesto una página web donde tenemos una breve reseña de de la actividad que estamos realizando, de cuáles son nuestros principios, nuestros parámetros, y
y cuál es nuestra función, porque si hemos repetido aquí varias veces, nosotros no estamos formando una iglesia, nosotros ya estamos adscritos, Exactamente. ¿cierto?, a la Iglesia Reformada de Nueva Zelanda, y básicamente nuestra actividad es ayudar y en todo lo que podamos a aquellas personas de habla hispana que vienen a este país y que por problemas de idioma no pueden congregarse en una iglesia de habla inglesa. Mira, tengo algunos problemitas aquí para encontrar la página, pero nos pueden escribir y, sí, y les podemos dar la información, a través del correo electrónico también. Sí, exactamente. Lo podemos hacer así también. Así que, bueno, ya lo saben, si Dios quiere, nos vamos a ver la próxima semana para continuar con este capítulo 8 de la Confesión de Fe de Westminster. Queridos amigos, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos vayan a ver, donde se encuentren. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga, ¿no es así? Amén. Amén.